Nueva ley de alquileres. Seguramente vos estás pensando si te va a beneficiar o no te va a beneficiar, si se aplica, si sos inquilino y estás con un contrato de alquiler. Me traje a la experta, a Romina Ríos, de Protectora ONG, y yo les voy a dar una visión política también de esto. Romina, ¿qué pasó con la nueva ley de alquileres? Que está por ser promulgada dentro de poco. Exactamente. Las consultas que normalmente se realizan es cuándo se va a aplicar. En principio todavía no está el texto final de la ley, así que no sabríamos todavía cuáles se aplica. Los contratos que están en curso se van a tener que cumplir hasta el final. Se aplicaría a todos los contratos nuevos que se van a celebrar si es que la ley se publica dentro de poco, no creo por la pandemia, sino que va a ser posterior a la pandemia. Dentro de algunos de los beneficios que vemos para los inquilinos es, por ejemplo, el plazo mínimo, que ahora se extendió a 3 años. Y eso lo que te permite como inquilino es proyectar un poco tu modo de vida, tu familia, tu trabajo, la escuela y demás, durante un tiempo más prolongado y no tan corto como era antes. Después, en el caso de las garantías, tenés una amplitud de garantías, deben presentar al menos 2 y puede ser como era antes el título de propiedad o el bono de sueldo, y se agregan el aval, la fianza y el seguro de caución, que eso también se va a instrumentar más adelante. El seguro de caución es algo que todavía no se está aplicando. No. Pero que estaría bueno porque te permite, cuando generalmente hay muchas veces que el propietario, el inquilino viene de otro lugar y no tiene ningún aval, ningún garante, y entonces sacando un seguro de caución te permite conseguir poder tener un contrato de locación. Y pasa muchas veces que los pocos propietarios existentes que hay tampoco quieren ser garantes por toda esta situación de incertidumbre que tenemos de inflación, inseguridad. Sí, lo mismo últimamente convenía más tener un bono de sueldo de alguien que fuera un empleado público que tener un propietario. Exactamente, pero bueno, ahí también va el abuso en las condiciones que solicitan las inmobiliarias y que la mayoría de los inquilinos no alcanza a cumplirlas y por ello les cuesta mucho alquilar. El otro tema específico son los ajustes que hay en los contratos de alquileres. Normalmente se establecía que eran semestrales, algunos los hacían anuales y otros aumentaban cuando querían, que obviamente eso es totalmente ilegal. A partir de ahora se establece que van a hacer ajustes anuales y van a ir el índice utilizado que van a estar en los contratos, va a ser la mitad por el RIPTE y la mitad por los índices de precio al consumidor, lo que va a equiparar un poco la realidad que vamos teniendo día a día, entonces ninguna de las dos partes se va a ver ni beneficiada ni perjudicada. En cuanto a las expensas ordinarias y extraordinarias, que yo sé que vos ahí tenés un pensamiento particular, esto en realidad siempre estuvo claro para muchos de nosotros, lo que pasa es que nadie lo cumplía, entonces terminaba el inquilino pagando el 100% de las expensas porque no venían nunca discriminadas, entonces pagaba las ordinarias y las extraordinarias. Sí, por eso para explicar, las expensas extraordinarias son aquellas que benefician al edificio, a la propiedad. Por ejemplo, que hagan toda una obra de remodelación del edificio que el inquilino no las tiene que pagar. Esto existió siempre, el inquilino nunca debió pagar esas expensas, sino solamente pedir que se determinaran al administrador cuáles son las expensas ordinarias y cuáles las extraordinarias, pagar las ordinarias y las extraordinarias del propietario. Bueno, ahora eso queda plasmado, entonces solamente el inquilino debería pagar las ordinarias, el resto queda a cargo del propietario. Después, con respecto a los gastos, es decir, aquellos gastos que el inquilino hizo en el departamento por el propio mantenimiento o algo que se rompió. Eso es lo que yo tengo opinión. No sé, ahí vamos a ver cómo sale la ley, porque esto es uno de los temas que generalmente de recién pintado o rompiste la estufa, no, la tenés que poner a nueva. Exacto. Cuando son cosas que son del gastos que tiene que hacer el propietario, y si el inquilino lo hace, lo puede pedir la devolución. Esto también vamos a ver cómo sale en la ley. Se acortan más los plazos y en teoría desde que el inquilino le notifica al propietario los daños que hay o los arreglos que hay que hacer, tiene 10 días para contestar. Si no, el inquilino los puede hacer por su cuenta y obviamente deducirlos del monto. Bueno, eso estaba en el nuevo Código Civil también. Exactamente, no son tantos los cambios, algunos han quedado plasmados en específico. Respecto a lo que era el depósito y la comisión, bueno, es un mes, el valor de un mes de alquiler, y la devolución de este depósito se hace actualizada al mismo valor que vos pagás en el último mes de alquiler de tu contrato. Que eso también era otro eso era, siempre existió también, pero no estaba bien plasmado, entonces muchas veces las inmobiliarias le decían al inquilino, no, te vamos a devolver, pero desactualizado. Imagínense con la inflación, después de 2 o 4 años eso era nada. Se estaban quedando con la plata del inquilino. Exactamente. De por sí ya 2 años anteriores se quedaron con tu plata, esa plata quedó ahí. Por eso, y eso lo fue usando la inmobiliaria o el propietario que sea. Por ende corresponde que cuando devuelva ese dinero actualizado.
Después, con bueno, eso nos respecto lleva a la comisión, ¿no? a la comisión, que es otro de los puntos Sí. tan discutidos, que va también con el tema de los requisitos. El valor de la comisión inmobiliaria es de 1 mes, y ahora sí está estipulado que tiene que ir el 50% a cargo del propietario, que es quien contrata la inmobiliaria y adquiere sus servicios, y el otro 50% hacia el inquilino. Sí, que esto es el tema que nosotros siempre peleamos, que en realidad la comisión inmobiliaria la tendría que pagar el propietario, porque es el que requiere los servicios de la inmobiliaria. El inquilino en general solamente va y firma lo que le pone la inmobiliaria, y generalmente son condiciones desventajosas. Por eso esto del 50 y 50 es un logro, pero no es lo que se necesita, que sería el 100%, pero como siempre dicen, las leyes a veces son las leyes posibles y no las las leyes más justas. Exacto. Y uno de los puntos también más importantes que vemos es el tema de la resolución de conflictos, que está la mediación y el arbitraje, que en teoría pueden llegar a ser gratuitos o de bajo costo, porque obviamente discutir un contrato de alquiler, las cláusulas abusivas puestas en un contrato de alquiler, para el inquilino acarrea un costo extra, porque es pagar a un profesional, iniciar algunas veces Bueno, eso era por eso cuando no le devolvían esta plata era muy difícil de reclamar. Exactamente, entonces lo que tratan de evitar con esto es de hacer una solución previa a la judicialización, que sea gratuito o de bajo costo para las partes que intervienen, que nosotros acá en Mendoza estamos un poco como abandonados los inquilinos en este punto en específico, porque no tenemos una oficina que se encargue de asesorar a todos los inquilinos de manera gratuita en este punto en específico. Sí tenemos la oficina de pequeñas causas dependiente de la Corte, que trata todo este tema de las relaciones conflictuales entre los vecinos, y algunos contratos pueden llegar a tomarlos, y algunas mediaciones en los municipios. Pero depende también qué recursos tiene el municipio para implementar esta oficina y quiénes son las personas. Generalmente no las tiene. Exacto. Para hacerlo corto, nosotros consideramos que esto es un avance. Siempre pensamos que esto tendría que estar dentro del ejido de la defensa del consumidor. En la medida que han ido creciendo las inmobiliarias y concentrando el negocio de los alquileres, empezó a surgir los problemas de abuso, porque antes no se daban entre propietarios e inquilinos. Estas inmobiliarias tendrían que estar regidas por la ley de defensa del consumidor, porque ya son empresas y el inquilino se ha vuelto un consumidor, un usuario. Por eso cuando hablamos de resolución de conflicto y gratuidad, si están dentro del artículo 42 de la Constitución Nacional como con los derechos que tienen los consumidores, esto sería de por sí ya gratuito, y también tendríamos el tema de costo cero a nivel procesal, como lo dispone la Ley de Defensa del Consumidor. Creemos que esta ley es lo mejor, que es un avance que ha venido peleado por años entre todas las asociaciones de defensa del consumidor, y nosotros en este caso político ya habíamos presentado numerosas leyes para llegar a mejorar la ley de alquileres, porque sin lugar a duda, con el déficit habitacional que tenemos en Mendoza, que es más de 70.000 viviendas, y en algunos casos podríamos llegar hasta 130.000 viviendas, el tema del inquilino es fundamental, su protección, porque cada vez que uno va a alquilar, nota cómo se abusan en los garantes, con el tema de las actualizaciones. Por eso estamos a favor de esta ley, pero como siempre decimos, vamos hacia la defensa del consumidor, que es el inquilino.